Imagina que tienes $1.000 millones en el bolsillo y quieres comprar el avión más moderno del mundo, pero decides decirle que no al fabricante más grande de Europa porque sus motores no soportan el calor brutal de tu ciudad en medio del desierto. En el mundo de la aviación no gana el avión más bonito ni el más elegante, gana el que puede despegar todos los días cuando el termómetro marca 50 grados a la sombra en Dubái, mientras el resto de las aerolíneas del planeta se pelea por conseguir un lugar en la lista de espera del Airbus A350. Emirates, el gigante de los cielos, ha tomado una decisión que dejó a muchos ingenieros europeos completamente desconcertados, una negativa firme a comprar la versión más grande del avión estrella de Airbus, una decisión que ha generado uno de los debates más interesantes de la aviación moderna. La pregunta aparece sola cuando uno observa esta situación desde fuera y trata de entender lo que realmente está pasando detrás de los hangares. ¿Estamos viendo simplemente el capricho de un jeque multimillonario, o existe una razón técnica que podría poner en riesgo la rentabilidad de una de las aerolíneas más poderosas del planeta? Para entender este drama aeronáutico, hay que viajar mentalmente al corazón del desierto, porque el problema empieza mucho antes de que el avión siquiera encienda los motores en la pista. En Dubái, el aire no es simplemente aire, es una masa extremadamente caliente que cambia completamente la física del vuelo y obliga a los motores a trabajar mucho más duro. Cuando un avión intenta despegar con temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, los motores necesitan generar mucho más empuje para compensar la pérdida de densidad del aire caliente. El mismo avión que despega fácilmente en ciudades como Londres o Nueva York puede enfrentarse a un desafío completamente diferente cuando intenta hacerlo en el Golfo Pérsico. Aquí es donde empieza el verdadero dolor de cabeza para los fabricantes de aviones, porque Emirates exige que sus aeronaves funcionen como relojes suizos incluso cuando las condiciones climáticas son extremas. La aerolínea necesita aviones capaces de despegar sin comprometer el peso de pasajeros o carga incluso cuando el asfalto del aeropuerto parece estar derritiéndose bajo el sol. El problema no está realmente en el diseño general del avión, ni en su aerodinámica, ni en su fuselaje de fibra de carbono. El problema está en el corazón que lo impulsa, en los motores que deben convertir combustible en empuje en uno de los ambientes más exigentes del planeta. Los motores Rolls-Royce que impulsan el A350 son considerados algunos de los más eficientes del mundo en condiciones normales. Pero para Emirates, la eficiencia en condiciones ideales no es suficiente si el rendimiento cae cuando el calor y el polvo del desierto entran en escena. Tim Clark, el hombre que dirige la estrategia de Emirates desde hace décadas, ha sido brutalmente honesto en varias entrevistas públicas. Según él, los motores actuales no cumplen con los ciclos de mantenimiento que la aerolínea necesita para operar de manera rentable en el clima del Golfo. Esto no significa que el A350 sea un mal avión ni mucho menos, porque en muchas partes del mundo funciona de manera impecable. Pero para una aerolínea que opera vuelos casi las 24 horas del día, cualquier debilidad mecánica se convierte en un problema financiero enorme. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque si el A350 es considerado el avión más eficiente del siglo XXI, entonces surge una pregunta incómoda que muchos analistas se hacen al observar la flota de Emirates. ¿Por qué Boeing sigue ganando terreno en los hangares de Dubái cuando se trata de aviones de largo alcance? La respuesta corta tiene un nombre que domina los aeropuertos del mundo desde hace décadas: el Boeing 777, el verdadero caballo de batalla de Emirates, una máquina diseñada para transportar enormes cantidades de pasajeros a distancias gigantescas. Un avión que no solo aguanta el calor del desierto, sino que permite llevar más personas y más carga en rutas intercontinentales extremadamente largas. Pero lo que mucha gente no entiende es que Emirates no está atacando a Airbus por capricho ni por preferencia política. Lo que está haciendo en realidad es presionar al fabricante europeo de una manera que ninguna otra aerolínea se atreve a hacer públicamente. Esto es un juego de póker donde las apuestas no se cuentan en millones, sino en decenas de miles de millones de dólares. Cada decisión de compra puede cambiar el destino de un programa de aviones completo y afectar a miles de trabajadores en todo el mundo.
Si piensas que esto es simplemente una discusión técnica entre ingenieros sentados en oficinas con aire acondicionado, estás muy equivocado porque en el mundo de la aviación, el tiempo que un avión pasa volando es literalmente dinero. Cada minuto que un avión permanece detenido en tierra representa una pérdida enorme para la aerolínea, especialmente cuando hablamos de flotas que operan vuelos de larga distancia. Imagina que compras un coche deportivo de lujo que cuesta millones de dólares, pero el fabricante te dice que cada 3 meses debes desmontar completamente el motor porque el clima de tu ciudad lo desgasta demasiado rápido. Eso es exactamente lo que Emirates teme que ocurra si el A350 no mejora su resistencia operativa frente al calor y al polvo del desierto. Mientras otras aerolíneas pueden permitirse ciclos de mantenimiento más frecuentes o vuelos con menos intensidad operativa, Emirates mantiene a sus aviones en el aire prácticamente todo el día. Sus aeronaves vuelan durante horas interminables conectando Dubái con ciudades de todos los continentes, y cualquier interrupción operativa se convierte inmediatamente en una pérdida millonaria. Por eso, su relación con Boeing no se basa en una preferencia emocional ni en simpatía política hacia Estados Unidos. Se trata de pura supervivencia mecánica en uno de los ambientes más duros donde puede operar un avión comercial moderno. Hay otra razón que casi nunca aparece en los titulares, pero que es fundamental para entender la estrategia de Emirates: la arquitectura interna del avión y la cantidad de pasajeros que puede transportar de forma rentable. El nuevo Boeing 777X, el modelo que Emirates ha pedido en cantidades enormes, tiene un fuselaje ligeramente más ancho que el de la 350. Puede parecer una diferencia pequeña sobre el papel, pero en aviación comercial unos pocos centímetros pueden cambiar completamente la economía de una cabina. Ese pequeño espacio adicional permite configurar las filas de asientos de una manera que aumenta el número total de pasajeros sin comprometer la comodidad básica. En rutas largas, cada asiento adicional significa más ingresos por cada litro de combustible quemado durante el vuelo. Para Emirates, el A350-1000 queda atrapado en una posición incómoda dentro de su estrategia de flota. Es demasiado pequeño para ser el gigante de las rutas más demandadas y demasiado delicado para ser el trabajador duro del desierto. Pero la historia da un giro inesperado cuando observamos los registros de pedidos oficiales de la aerolínea, porque Emirates finalmente aceptó comprar algunos A350, aunque no en la versión que Airbus esperaba venderles. La aerolínea pidió el A350-900, la versión más pequeña de la familia A350, una decisión que a primera vista puede parecer contradictoria. ¿Por qué comprar el modelo pequeño mientras se rechaza el más grande que teóricamente sería más rentable? Aquí entra en juego una estrategia empresarial conocida como microsegmentación de rutas dentro de la planificación de flotas. El A350-900 será utilizado en rutas de demanda media, donde no se necesita transportar una cantidad masiva de pasajeros. De esta forma, Emirates puede reservar sus gigantes Boeing 777 para las rutas donde realmente necesita aplastar a la competencia con capacidad bruta. Es una jugada de ajedrez corporativo donde cada pieza del tablero representa un tipo de avión diferente. Airbus recibe una pequeña parte del contrato que mantiene viva la competencia entre fabricantes, pero el contrato verdaderamente gigantesco que definirá el futuro de la flota sigue estando en manos de Boeing. Cuando hablamos de estas decisiones, también estamos hablando de cantidades de dinero difíciles de imaginar para la mayoría de las personas. Un solo motor de estos aviones puede costar lo mismo que varios edificios de apartamentos de lujo en una gran ciudad. Si Rolls-Royce lograra rediseñar el motor de la 350 para hacerlo completamente resistente al calor extremo del Golfo, Airbus podría ganar uno de los contratos más importantes de toda la historia de la aviación comercial. Sin embargo, Rolls-Royce ha sido clara en su postura técnica cuando se le ha preguntado sobre estas exigencias. Modificar el motor para alcanzar ese nivel de resistencia aumentaría los costos de forma gigantesca. Esto ha generado una tensión pública poco común dentro de una industria que normalmente maneja sus desacuerdos en privado. Es raro ver a un cliente criticar tan directamente a sus proveedores durante ferias aeronáuticas internacionales.
Pero Tim Clark sabe perfectamente el poder que tiene Emirates dentro del mercado global de aviones comerciales. Una sola declaración suya puede hacer temblar a una fábrica entera en Europa o en Estados Unidos. Hay un concepto clave en la aviación que explica muchas decisiones de las aerolíneas y casi nadie fuera de la industria lo conoce. Se llama comunalidad de flota y básicamente significa operar la menor cantidad posible de modelos de avión diferentes. Cuando una aerolínea utiliza pocos tipos de avión, sus mecánicos se vuelven expertos en esos modelos específicos. Los pilotos cambian de avión con entrenamiento mínimo y el mantenimiento se vuelve mucho más eficiente. Durante años, Emirates siguió esta estrategia casi como una regla sagrada dentro de su operación global. La mayor parte de su flota se concentró en dos gigantes muy claros, el Airbus A380 y el Boeing 777. Introducir un nuevo modelo rompe esa simplicidad logística que tanto valor tiene para una aerolínea internacional. Por eso cualquier avión nuevo debe demostrar que realmente vale la pena integrarlo a la flota. El A350 es un avión extraordinario desde el punto de vista tecnológico y de eficiencia, pero para Emirates todavía no alcanza el nivel absoluto de fiabilidad que exige su operación en el desierto. Según la propia aerolínea, el avión está muy cerca de lo que necesitan, pero no completamente. Ese pequeño margen de diferencia puede significar millones de dólares en operaciones reales. También existe otro factor que casi nunca se menciona cuando se habla de estas decisiones gigantes: el valor de reventa de los aviones después de varios años de servicio. El mercado mundial para aviones Boeing 777 usados es enorme y muchas aerolíneas están dispuestas a comprarlos. Pero el mercado del A350-1000 todavía es más incierto y eso representa un riesgo financiero. Emirates no compra aviones solo para volarlos, también los considera activos económicos a largo plazo. Si un avión pierde valor por mantenimiento o motores costosos, la inversión completa puede deteriorarse. Al final, toda esta discusión regresa a un elemento básico de la física del vuelo. El aire caliente es menos denso y hace más difícil que un avión pesado pueda despegar. En Dubái las temperaturas pueden superar fácilmente los 50 grados durante el verano, y levantar cientos de toneladas desde la pista exige motores extremadamente potentes. Según Emirates, los motores actuales de la A350 deben trabajar demasiado cerca de su límite, y cuando un motor trabaja constantemente al límite, su vida útil se reduce. El Boeing 777X, en cambio, utiliza motores gigantes G9X que generan más potencia con mayor margen operativo. Eso permite despegar con seguridad, incluso en las condiciones más duras del desierto. Por eso la pregunta final no es simplemente qué avión es mejor sobre el papel. La verdadera pregunta es cuál funciona mejor en el mundo real. Emirates ha construido su reputación operando algunos de los vuelos más exigentes del planeta, y en ese entorno, la fiabilidad mecánica pesa más que cualquier promesa de eficiencia teórica. La próxima década mostrará si Airbus logra adaptar completamente su tecnología a estas condiciones extremas, o si Boeing continuará dominando las rutas más largas desde el desierto de Dubái, porque en la aviación la ingeniería siempre termina enfrentándose a la física, y cuando el clima pone las reglas del juego, solo sobreviven los aviones que realmente pueden resistirlo.